vamos a ir ahora sí a la tercera parte de dopamina. Y hoy algunos de nosotros estamos entregando nuestro ayuno de redes sociales. ¿Cuántos están entregando hoy? Dicen ya terminé con redes sociales. El Yuri y yo, eso es todo, Yuri. Tú y yo, solos contra el mundo. Yo no sé tú, pero mi primer semana fue complicada, te lo confieso. Así de carnalote soy. Era como que la ansiedad, iba a mi celular, pues no traigo redes, ¿verdad? Pues me voy a mover entre aplicaciones de banco y viendo el clima de Hermosillo, de México, de todos lados, ¿no? Tratando de encontrar el placer que necesitaba en el celular. Pero la segunda semana que inició ya ha bajado y me he dado cuenta que el mundo sigue girando y todo está bien, y nadie me ha mandado un WhatsApp para decirme, oye, no te he visto en redes sociales. O sea, a la gente le vale que no esté en redes sociales. Y qué bueno, creo que es bueno, y creo que es una práctica que podemos estar teniendo cada cierto tiempo. La otra vez hablaba con una amiga y me decía, es que ahora que me he apartado de las redes sociales, como que eso me ha ayudado a bajar mi ansiedad por las cosas que no he alcanzado. O sea, me daba ansiedad que amigas de mi edad ya estaban casadas, amigas de mi edad ya tienen hijos, amigas de mi edad ya tienen, o sea, era una constante comparación. Y me dice, y esto me ha ayudado a que pues no me tengo que estar comparando, no tengo la tendencia de estarme comparando. Y los domingos anteriores hemos estado hablando de dopamina, y quiero recordar algunas verdades básicas de la dopamina. Nomás déjame pongo mi conferencia, porque me he estado extendiendo más de lo normal y hoy quiero ser puntual. Y si me quedo a medias, puedes escuchar la segunda parte de esta tercera parte de dopamina en tu reunión de hogar, en tu familia en casa. Así que si no estás en una familia en casa, quizás no te toque todo el paquete completo. Bien, dice, número 1, la dopamina no es mala. ¿Todos estamos claros en eso? No es como, Señor, quítame la dopamina. No, la dopamina la necesitas, hijo. La ocupas para la vida, ¿verdad? Ocupas la dopamina. Dios quiere que experimentes la dopamina, y al igual que otros neurotransmisores, hormonas y moléculas que hay dentro de nosotros, fueron puestas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, por Dios con un propósito, y es el poder experimentar el placer. El placer. Número 2, hay una diferencia entre la dopamina natural o la dopamina divina, ¿verdad? Suena un poquito mejor, la dopamina divina y la dopamina alterada. Hablábamos el domingo pasado de la diferencia entre el costo y el precio, y cómo siempre el precio va a ser más alto que el costo. Quienes pagan el costo tienen el placer de terminar, pero los que tienen el placer después pagan el precio, y el precio es más alto que el costo. En otras palabras, cuando tú pagas el costo por tu dopamina, haces los sacrificios, haces los esfuerzos debidos, el placer será mayor que el costo. Esa es la dopamina divina. De hecho, Pablo lo dijo así en 2 Corintios 4:17, dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños, o sea, son bajitos, chiquitos y en abonos, ¿verdad?, en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. O sea, a la que ellos, ¿quién? Los sufrimientos. Esos sufrimientos, esos sacrificios nos conducen a una gloria mayor. Hay una versión que dice un tremendo peso de gloria, un tremendo placer de haber pagado el costo, el esfuerzo, el sacrificio por llegar a eso. Esa es la dopamina divina. Pero aquella dopamina que si se libera sin el debido esfuerzo, sacrificio, trabajo, tendrá un precio más alto que el mismo placer. Es decir, el dolor del precio que pagaremos será mucho más grande que el placer que experimentaremos. El dolor que pagaremos de ese precio va a ser mucho más grande que el placer que experimentamos efímero. Y por eso es que estamos hablando de este tema, porque nos hemos vuelto adictos al placer. Yo no sé si tú en alguna ocasión te has visto en una situación de salud la cual tú sabes que requiere de un procedimiento o un proceso
profundo, un proceso detallado, pero tú lo quieres solucionar con una pastillita. Mujeres tienen un esposo así, que el hombre se está desvielando y no, dame un ibuprofén, está lleno de llagas, está cayendo el pelo, no de manera natural, sino alopecia del estrés y todo. No, yo hace unos meses me salió, siempre se me olvida el nombre, Andrés, ¿cómo se llama esto de la piel? Psoriasis. Psoriasis, ok. Psoriasis. Tengo que relacionar palabras si no se me olvidan. Y me empezó a salir primero aquí, y luego en los codos, y luego otras partes del cuerpo. Y llegó un momento que Karina, ya, ve al dermatólogo. Y yo, no, mira, esta cremita es súper buena y no quieres. ¿Sabes por qué? Porque le sacamos al proceso. Le sacamos a que el doctor diga, no, mijo, te tengo que inyectar 30 inyecciones en un mes. Ay, lindo. ¿Alguien ama las inyecciones? ¿Algún masoquista por acá? Mira, yo hace unos meses, el año pasado, retomé ir al dentista. ¿Han escuchado ese pasaje que dice que el infierno tendrá rechinar y crujir de dientes? Yo creo que va a haber dentistas en el infierno. O sea, ¿quién va por de vos? Ay, voy a ir al dentista, ando aburrido. Me sobran 1,000 pesos, vamos al dentista, ¿verdad? Y mis hijas empezaron a ir al dentista porque a algunas empezaron a caer los dientes y a otras no se le caían los dientes y ya era tiempo y empezaron a ir al dentista y todo. Y yo no quería llevar a mis hijas, yo nunca llevaba a mis hijas porque yo sabía que si yo llevaba a mis hijas, yo iba a terminar en la silla. Y yo no iba y siempre estoy ocupado, llévalas tú, Karina. Llegó Karina con limpieza, llegó con un chorro de cosas que empezó a tomar para sus encías y para sus dientes. Yo decía, Nel, yo no voy a ir. Hasta que un día finalmente me vi obligado por la situación y tuve que ir al dentista. Llego al dentista y pues obviamente mis sensaciones, mis especulaciones eran 100% correctas. Terminé en la silla y lo que era rápido, una revisión, terminó en una limpieza súper profunda y con un diagnóstico como de, no te voy a decir cuántas caries porque me da vergüenza, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser que con esta boca predico. ¿Cómo es que santidad puede salir de esta boca tan cochina? No, en mi defensa me dijo, oye, para tener 2 años sin limpieza la traes muy limpia la boca. No sé si fue un halago o fue un regaño. Y pues ya voy y me siento. Y cabe decir que por 10 años tuve un dentista bastante permisivo. Y la verdad me encantaba tener ese dentista permisivo. Una ocasión, comiéndome unas alitas, mordí un hueso y se me quebró una muela que estaba hueca. Que la caries había empezado como por dentro, no sé por qué, pero o sea, cuando el diente se quebró no era un pedazo sólido, sino era un cascarón. Y yo vine, me acuerdo, todavía vivía en Estados Unidos, vine al dentista y el doctor, el dentista, me dice, mira, muy probablemente haya que hacer una endodoncia, me dice, haya que poner una corona y todo, y ese pero a mí me gustó porque yo sabía que me había dicho lo peor. Y me dice, pero te voy a poner esta resina y yo sé que hay una dentista por aquí, si digo algo mal, no me juzgues, bueno, pero es como una pasta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Estoy bien, Estefano? Ok, y me pone como una pasta y él se dio cuenta que yo no tenía dolor, que tenía pulpas fuertes y todo el rollo. Esto es odontología 101, ahorita te estoy adoctrinando también. Y a mí me encantó porque pues nomás me pusieron la pasta y le dio forma y la pulió y listo. Y yo me aventé 10 años con esa resina nomás cubriendo la muela quebrada. Nomás le pusieron así cera por donde se había quebrado, ¿no? Y obviamente cuando llegó un dentista nuevo, pues él dice, ¿y qué es esto? No, pues ya pasó esto, aquí y allá. Mi dentista anterior me había dicho, no te voy a sacar tus muelas del juicio, ¿te molestan? No te las voy a sacar. Ahora, no estamos aquí para juzgar a los dentistas, O sea, no estoy diciendo que uno era bueno y que el otro era malo. La verdad, el permisivo me caía mejor. No es cierto, la de ahorita también me cae bien, pero tú sabes, el dolor de mis dientes. Y me siento en el escritorio del dentista y empieza, no, pues te vamos a traer caries aquí, caries acá, caries allá, caries por acá, caries por aquí. Estas son profundas, estas son superficiales. Y yo nomás estaba pensando en dinero, ¿no? Ching, ching. O sea, ya pensar en dinero ya es doloroso. Ahora súmale el zzz, zzz,
Yo he pensado en usar tapones. O sea, no me tensa que me vaya a doler, me tensa el simple ruido, el simple sonidito. O sea, es como que, no, como que, y si no tensas los dedos, estás así como que. Y luego yo no sé por qué, Steph, hacen esto los dentistas. ¿Todo bien? Pues no puedo hablar, o sea, tengo la boca abierta, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces, uno está nomás así y ya, y lo primero que me dice, hay que sacar tus muelas del juicio. Y yo, no. Ay. Y después de eso, arreglarte como tus casi 10 caries traía. 10 caries. Y ya, y la verdad, cada vez que iba a ir a cita, yo me veía muy tentado a cancelar mi cita. Estoy ocupado, ¿no? Como le hablaba a mi jefe, ¿no quieres tener una junta ahorita? No se te antoja ver números, ¿no? Yo no quería ir y finalmente pues me armé de valor. Mis hijas están yendo y si yo no voy, pues con qué cara, ¿verdad? Pues fui, me sacaron las muelas del juicio, me han sacado caries, me sacaron 2 muelas que ya no me sirvieron para nada. Traigo unas coronas, o sea, ahorita traigo más coronas que el rey. Y de verdad es que yo no quería y sigo sin querer. Ahorita ya me arreglaron de aquí para acá, me falta de aquí para acá, ¿no? Y me la sigo pensando cada vez que tengo que ir, porque no sería mejor que me dieran una pastillita, un enjuague bucal, algo así como que más rápido, que no duela tanto. Y yo me pregunto cuántas veces nosotros somos de la misma manera. Queremos encontrar un remedio cuando realmente lo que necesitamos es la cura. Y hemos estado hablando de dopamina, y dopamina obviamente hablamos de placer, pero ¿qué es lo contrario al placer? Es el dolor. Y si bien nos hemos vuelto adictos al placer, también creo que esta adicción al placer nos ha vuelto intolerantes al dolor. Si bien la dopamina nos ha vuelto adictos al placer, eso nos ha vuelto intolerantes al dolor. Y te fijas que estas nuevas generaciones, en las cuales yo me incluyo, cada vez somos menos tolerantes al dolor, menos tolerantes al sufrimiento. Hay un dicho que dice: hombres fuertes hacen naciones fuertes hacen hombres débiles hacen naciones débiles. Y se vuelve un ciclo, ¿no? Hombres fuertes hacen tiempos fáciles hacen hombres débiles hacen tiempos difíciles. Y cada vez, y es por eso que hoy en día los matrimonios duran menos. Por eso los matrimonios son tan frágiles. Por eso hay tanta rotación de personal. A veces, no, es que no me gusta como me dijeron, no me gusta como me trataron, no me gusta como me hicieron sentir, no me gusta que dan soda, yo quería que dieran jugo. Y inventamos cositas tan pequeñas que no puede ser que algo tan pequeño esté causando un estrago tan grande. Como cuando vas caminando y te pegas en el dedo chiquito, como algo tan te puede hacer que te retuerzas y te tires en la cama, ¿no? Pareces futbolista dando vueltas ahí en la cama. Y a veces así estamos con el dolor de la vida. Son dolores tan pequeños, pero es que hemos estimulado tanto el placer que hemos insensibilizado nuestra capacidad de atravesar el dolor. Y todo aquello a lo que le vemos que puede traer un dolor, huimos y corremos a los brazos del placer. Empiezo a experimentar tantito dolor, empiezo a experimentar tantita desilusión, empiezo a experimentar tantita decepción, e inmediatamente corro a los brazos del dolor, del placer. Y muchas veces estamos más comprometidos con nuestro placer que con nuestro futuro. Porque todo el dolor que tú y yo no enfrentamos, todo el dolor que tú y yo no afrontamos y no vencemos, va a tener estragos sobre nuestra vida. Y no nos damos cuenta que un dolor no enfrentado es un dolor que nunca va a ser superado. Nunca vas a sanar, nunca sanas cuando ignoras una herida.
Tienes que afrontarla, duela lo que duela. Y yo tenía que entender, yo sabía dentro de mí, si no atiendo esta problemática con el dentista que he venido arrastrando por 10 años, capaz y no solo pierda una muela, sino que pierda todos los dientes. Y a veces sabemos que ahí está ese tema, ahí está ese dolor, ahí está ese problema, ahí está esa herida, pero no queremos atravesar el dolor. ¿Y por qué atravesar el dolor si lo puedo anestesiar con placer? ¿Por qué hacerme esto a mí? ¿Por qué sentir este dolor? ¿Por qué atravesar el luto? ¿Por qué afrontar la pérdida? ¿Por qué afrontar la desilusión si puedo tener placer? ¿Por qué afrontar mis inseguridades, mis problemas mentales, mis problemas emocionales si simplemente puedo hacer como que nada pasa cuando acudo al placer? Pero si tú y yo estamos más comprometidos con nuestro placer que con nuestro futuro, nosotros no tenemos futuro. Y no nos damos cuenta de eso. Que el placer es como un carrusel que se siente muy bonito, suena muy bonito, pero no te lleva a ningún lado. Y el día de hoy el título de esta conferencia es ceder o vencer. Ceder o vencer. Incluso hoy en día muchas de las personas que llegan a la iglesia lo hacen porque creen que la iglesia es un lugar donde se evita el dolor. ¿Sí o no? Ahora, si tú viniste aquí porque estás experimentando dolor, porque estás herido, porque estás roto, porque has sufrido, porque estás lidiando problemas, quiero decirte, estás en el lugar correcto. No porque aquí lo vas a evitar, sino porque aquí Dios te va a preparar para que lo puedas atravesar, para que lo puedas vencer y para que puedas tener triunfo y victoria sobre el dolor, y para que el dolor no te limite, y para que el dolor no hiera a las personas que te aman. Pero no es porque vas a evitar el dolor. Jesús mismo dijo en Juan 16:33: les digo estas cosas para que en mí encuentren paz. Aquí en el mundo, ¿en dónde? ¿Y en dónde está Hermosillo? Pues sí, ¿verdad? Tendrán muchas pruebas y tristezas. En otra versión dice: tendrán aflicciones, tendrán broncas, tendrán problemas, tendrán heridas, tendrán traiciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Nuestro ánimo y nuestra esperanza en Dios no es que Él va a evitar el dolor, sino que nos ayudará a atravesarlo y que Él lo atravesará con nosotros. Porque eso es lo que hace un buen pastor. No manda a la oveja, camina con la oveja, guía a la oveja, reconforta a la oveja, sana a la oveja, cura sus heridas. Pero no veamos la plenitud espiritual como la ausencia de dolor, porque vamos a vivir desilusionados. Yo me acerqué a Dios y pensé que nunca iba a sufrir con mi matrimonio. No se puede, porque somos seres humanos, vivimos en un mundo roto y nosotros mismos estamos rotos. Somos imperfectos. No somos perfectos. Somos guapos, pero no perfectos, ¿verdad? Y es normal, es parte de la vida. Y a veces nos desilusionamos porque se supone que yo tengo a Dios, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, yo adoro a Dios, yo me congrego, yo diezmo, yo hago aquí, yo hago allá, yo hago todo esto por Dios. Y Dios no me evitó mi dolor. No. Gente que ama a Dios ha perdido la vida, ha perdido a su esposa, ha perdido a sus hijos, ha perdido sus bienes. Job era un hombre intachable sobre la faz de la tierra y perdió absolutamente todo lo que tenía y se enfermó, perdió su salud. Jesús mismo, siendo Dios, experimentó dolor. Pero aún Jesús no quería. Y me da gusto que podemos ver esta parte de Jesús diciendo: Señor, yo no quiero. Ahí estaba la dopamina persuadiendo a Jesús: no, eso no nos. Estaba más chilo dar de comer, estaba más chilo sanar enfermos, estaba más chilo multiplicar la comida, levantar a los paralíticos, dar vista a los ciegos. ¿Cómo que crucifixión? ¿Cómo que dolor? Pero Jesús dijo: pero no sea mi voluntad, no sea lo que mi dopamina quiere, sino que sea tu voluntad, sino que sea lo que tú quieres. Dios no es sinónimo de facilidad. Entregar nuestra vida a Dios no significa una vida sencilla.
Venir a la iglesia no te excluye de problemas. Pero lo que sí es una realidad, que aunque Dios no nos ha prometido facilidad, Él nos ha prometido fidelidad. Y Él va a estar contigo. Él te dará nuevas fuerzas. Él reconfortará tu alma. Y mientras estemos en este mundo, tú y yo tenemos que estar preparados para lo peor, confiando lo mejor de parte de Dios. Confiando de que sabes que Dios no me va a abandonar. Y aún si perdiera la vida, Él ha pagado el precio para que yo pueda tener vida eterna. Mira lo que dice Apocalipsis 21, versos 3 al 5. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Y escucha este verso 4, dice: Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas no existirán más. ¿Cuándo no existirán más? Cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Quieres una vida sin dolor, sin llanto, sin tristeza? Eso solamente es en la presencia de Dios. Es cuando el tiempo para tu vida llegue. Tampoco podemos brincar y decir: no, pues yo no quiero sufrir aquí, porque ese sería un acto egoísta, porque acabaría con mi dolor, pero empezaría el dolor de mi familia. Y mientras vivamos en esta vida, tenemos que decidir qué tipo de personas vamos a ser: los que ceden ante el dolor o los que vencen el dolor. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres una persona que cede, evita el dolor, anestesia el dolor? ¿O eres una persona que enfrenta el dolor, vence el dolor? Mientras el placer alterado conduce al dolor, el sacrificio correcto conduce a la gloria. En ocasiones no nos damos cuenta de eso. Es que estamos atados a ciertos hábitos y vicios en nuestra vida, porque la verdad es que estamos evitando el dolor. Te alcoholizas porque eso te hace olvidarte de tu miseria, de tu dolor, de tus heridas. Y hoy quiero compartir formas en las que cedemos ante el dolor, formas en las que cedamos el dolor. Y para eso te voy a pedir que me acompañes a 1 Samuel capítulo 30. Dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclac. Habían destruido Siclac y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, verso 4, lloraron a más no poder. ¿Lloraron por qué? Porque había dolor. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. O sea, las esposas de David también fueron capturadas. Dice: David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Te pongo en contexto. David fue ungido rey. Saúl no le gusta la idea de que alguien ya está siendo ungido, que alguien está siendo lleno de gracia, que la gente lo está aplaudiendo, que la gente lo está reconociendo. Y empieza Saúl a perseguir a David. Y por un periodo de 15 años, aunque David fue ungido, él permaneció huyendo hasta el momento en que Saúl murió. Y en una de esas ocasiones que David huía y se escondía, en una ocasión se escondió en una cueva. Ahora, ¿sabes dónde se fue y se refugió? Se fue y se refugió con los filisteos, con sus peores enemigos. ¿Cuántos saben que la mejor forma de pegarle a un amigo es juntarte con el enemigo, verdad? Entonces David dijo: bueno, si mi nación o mi rey está buscando para matarme, me voy a ir con los enemigos. No porque él quería traicionar a Israel, sino porque se estaba escondiendo, protegiendo. Y David se ganó la confianza del rey de los filisteos. En el capítulo 29 lo puedes ver.
El rey Aquís, desde el capítulo 27, David llega y el rey Aquís le da su confianza a David, le da una tierra propia que es la tierra de Siclac. Y en el capítulo 29 los filisteos van a pelear contra Israel nuevamente y David se va a unir a ellos. Y cuando lo ven los comandantes, voltean con el rey Aquís y le dice: ¿qué hace David aquí? ¿Cómo que qué hace? David ha peleado ya con nosotros, pero vamos a ir a pelear contra Israel. ¿Qué tal si en medio de la batalla se nos voltea? ¿Qué mejor reconciliación que entregar la cabeza de sus enemigos en la batalla? Y aunque el rey Aquís confiaba en David, le habló a David, le dijo: mira David, la neta es que no eres tú, son ellos. Mira, yo sí quería que fueras a la guerra con nosotros, yo confío en ti, pero lo mejor va a ser que regreses a Siclac, a la tierra que yo te di. Y David toma sus valientes, toma sus hombres, regresa a Siclac, y cuando vuelve a Siclac ve la ciudad encendida, reducida a cenizas. Pero cuando llegan no hay cuerpos. Entonces esto significa que las familias habían sido capturadas. Y entonces dice que lloraron a más no poder, les dolía tanto y el dolor era tan grande que ve lo que empezaron a hacer los valientes de David. Dice que comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Formas en las que cedemos al dolor. Y tenemos que ser conscientes de que si tú y yo seguimos cediendo al dolor, el dolor seguirá haciendo sus estragos en nosotros. Ignorar o evitar el dolor no traerá sanidad. Hablarlo y enfrentarlo es lo que va a traer sanidad a nuestra alma. Número 1, la primera, sustituimos un momento de dolor con un momento de placer. Así cedemos ante el dolor. Así evitamos el dolor. Así anestesiamos el dolor. Me quedó un clavo enterrado. ¿Qué dicen? Pues un clavo saca otro clavo. No, hijo, te deja con 2 clavos nomás, te deja más herido, te deja en peor condición. Pero eso es lo que hacemos. Me rompieron el corazón, voy a buscar otra relación que venga a suplir el vacío que esa relación dejó. Pero no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es llevar esa herida y traerla a una nueva temporada. Y por eso es importante que nosotros no corramos a un placer en medio del dolor, sino que afrontemos el dolor, que curemos la herida. Mira lo que dice ahí en 1 Samuel 36. Dice: David se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. ¿Sabes qué estaban buscando estos hombres? Estaban buscando venganza. Y créelo o no, la venganza es un placer. Por eso dicen, la venganza es dulce. Porque la venganza, ¿a poco no te ha tocado que te caes? Y luego se cae el que se está riendo de ti y a ti te da más placer porque el que se estaba burlando de ti ahora se cayó también. Te genera un placer porque esa fue una venganza divina. Cuando te va mal y hablan de ti y luego a ese que habló mal de ti le va mal, ¿sí o no te da placer? No te hagas el santo. ¿Por qué? Porque te da un sentido de venganza, un sentido de placer. En otras palabras, estos hombres no estaban buscando quién se las hizo, estaban buscando quién se la pague. Ellos, en lugar de afrontar el dolor, en lugar de ir a Dios y decirle: Dios, hemos perdido nuestras familias, acudir al único que los podía restituir, en lugar de ponerse de acuerdo con David, el hombre que les había dado todo lo que tenían, estos valientes ni siquiera pintaban en la tierra antes de que David surgiera. Fue cuando David surgió que mató a Goliat, que inspiró a estos hombres. Y estos hombres eran los rechazados, eran los oprimidos, eran los que nadie quería. Y David los tomó y los levantó. Él los había hecho valientes, no eran valientes, él los convirtió en valientes. Y ahora en su dolor, en lugar de aliarse con él, estaban buscando vengarse con él, pero no se daban cuenta que matar a David no les iba a regresar a sus familias. Y que alguien sufra cuando te hizo sufrir no te va a sanar. Y ese es el error que cometemos muchas veces en el matrimonio. Me hirió eso que me dijiste, yo te voy a decir algo que te hiera más. Y en lugar de sanar la relación, perjudicamos más la relación, empeoramos la relación. Hace un comentario: no, es que tu mamá, pues la tuya también. Oye, espérate, la tuya no, mi amor. La tuya es una santa.
nos vengamos. Y cuando la dejas sin palabra, más placer, ¿verdad? Ándele, no te me pongas al tiro, porque si de herir se trata, yo hiero más. Sustituimos el dolor con un placer. Y quizás tú no sustituyes tu dolor con venganza, porque a lo mejor no es una situación que amerite venganza, o no es una situación que aplique la venganza, pero sí estás sedando el dolor con otro placer. Hay jugadores, creo que Pedro está en bebés ahorita, pero hay jugadores de fútbol que tienen una situación en la rodilla y requiere operación. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Le dicen: doctor, no me operes, infíltrame o fíltrame. Infíltrame. Les inyectan, ¿sabes qué? Para no estar experimentando el dolor del problema que realmente traen. Y lo entiendo que lo hacen para poder jugar cierto partido importante, etc. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos así? En lugar de ir con Dios con nuestro dolor, vamos a buscar el placer en nuestras manos, en nuestras capacidades. Quizás no es con venganza, pero ¿qué tal aquellas personas que ante alguna pérdida o cualquier tipo de dolor se atascan un bote de nieve? O se atascan un percherón está bien, o se atascan una hamburguesa, un dog, un sushi. Yo me imagino que Dios adereza delicias a su mesa, ¿no? Un percherón ahí. Y corremos hay dolor, y por eso en las películas ponen a la mujer llorando con el bote de nieve. Está adormeciendo, sedando su dolor con un placer, la comida. ¿Qué tal a ti que tuviste una pérdida familiar de alguien que amas y por no enfrentar el dolor has recurrido al alcohol? Y lejos de juzgarte, la verdad, soy empático contigo y trato de comprenderte que es difícil a veces enfrentar una pérdida, que no estamos listos para perder a las personas que más amamos. Esa fue la sensación con mi papá. Mi papá se fue a los 81 años, vivió bastante buena vida, y yo nomás pensaba: es que ni 100 años me hubieran alcanzado, ni 100 más me hubieran sido suficientes. No estamos listos, pero es una copa que tenemos que beber. Jesús dijo: si puedo pasar esta copa, hijo, no la puedes pasar, la tienes que tomar. Fue lo que Dios le dijo a Jesús. Y nosotros evitamos el dolor corriendo a un placer. ¿Qué tal el esposo que constantemente está siendo rechazado por su esposa? Y en lugar de enfrentar eso, en lugar de tratar la inseguridad que genera el ser rechazado por una persona que amas, corre a la pornografía. ¿Sabes por qué corre a la pornografía? Porque está buscando un placer que adormezca el dolor del rechazo. Y mujeres, muchas veces a un hombre, más que no tener intimidad contigo, le duele el rechazo que él siente. Y hombres, esto no es justificación para nosotros decir: entonces yo voy a hacer esto. O qué tal aquel que porque experimenta el rechazo de su mujer dice: entonces me voy a dar un placer con otra mujer. Y no te das cuenta que lo único que estás haciendo es la herida más grande, el problema más grande. Estás infectando la herida en lugar de sanar la herida. También dice ahí mismo en el verso 6, dice: ahora se encontraba en gran peligro David, porque todos sus hombres estaban muy resentidos y por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Si bien puede también parecer una venganza, ¿qué tal esto? Se estaban desquitando con la persona equivocada. Y eso es lo que pasa a veces cuando tú y yo evitamos el dolor. Vaciamos nuestro dolor en otros, nos desquitamos con otros. Tenemos un mal día en el trabajo, tuvimos un problema en el trabajo, y en lugar de lidiar con ese dolor, llegamos a la casa, nos desquitamos con la esposa, nos desquitamos con los hijos y hasta con el perro nos desquitamos. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos, escucha esto, para retener el dolor. No, Dios no nos hizo para retener el dolor. Él nos formó para vencer el dolor. ¿Has visto que tu cuerpo, cuando te cortas
solo empieza a intentar sanar, ese mismo espíritu está en ti. Y cuando tú abrazas el dolor, retienes el dolor, no, estás haciendo algo con tu alma para la cual no fue diseñada a hacer. Y lo que pasa es que no solamente ahora tú estás herido, sino que empiezas a herir a las personas que están más cerca de ti, a las personas que más te aman. Y eso es lo que hacemos a veces. No, estamos tan adictos al placer que no sabemos cómo enfrentar el dolor. Y yo quiero compartir contigo, si me acompaña el equipo, 4 pasos para enfrentar el dolor. 4 pasos. A lo mejor tú hasta ahorita estás diciendo, ¿con qué razón estoy haciendo esto? ¿Con qué razón me siento así? ¿Con qué razón mis relaciones mi estado de ánimo es tan áspero? Estás herido. ¿Has visto un perro maltratado? Por más que tú llegues con las mejores intenciones de querer sanarlo, quererlo acobijar, quererlo darle el cuidado que necesita, ese perro está a la defensiva, te enseña los dientes. ¿Por qué? Porque todo lo que ha experimentado en su vida es maltrato, es dolor, es sufrimiento. Y quizás hoy estás en el dolor, sedándolo con placeres temporales, pero con un dolor permanente. Que cuando pasa el éxtasis de esa sustancia, cuando pasa el placer de esa relación, cuando pasa el placer de ese alcohol, cuando pasa el placer de la venganza, te vuelves a sentir herido, te vuelves a sentir dolido y no hayas cómo quitarte esta profunda tristeza que tienes. Y esa sensación que tienes con tu vida, ¿sabes por qué? Porque no hay placer que pueda sanar el dolor. Y somos expertos. No hay mejor manera de esconder un fracaso que debajo de la alfombra del éxito. No pasa nada. No tengo nada. No me hirió, no me dolió. Sí te dolió, sí te hirió, sí te lastimó, pero también lo puedes superar. También lo puedes enfrentar y también lo puedes perdonar. Porque así como esa persona te hirió a ti, tú has herido a muchas personas alrededor de tu vida. Es decir las cosas como son, afrontar el costo para poder tener la sanidad y entonces experimentar un placer divino. Eso es lo que causa el perdón. Eso es lo que causa cuando nosotros damos el perdón a alguien. El beneficio no es para quien perdonas, el beneficio y la sanidad es para ti. La diferencia no es cómo Él va a tomar tu perdón, es cómo tú vas a dar tu perdón. Si lo vas a dar de corazón, si realmente vas a decir, hey, no pasa nada, te equivocaste como yo me he equivocado, la regaste como yo siempre la riego también y no pasa nada. Porque ese es otro error que cometemos. Vienen a disculparse, no te preocupes, no pasa nada. No, dale la oportunidad, decirle, hey, sí, todo bien. Hace algunos meses, casi un año, me tomé un café con alguien que ya no está en esta congregación, no está en esta familia. Y nos sentamos y hablamos y dije, ingrato, me dolió que te fueras. Y sí, riéndonos y todo. Me hubiera gustado que hubiéramos hablado las cosas de frente, me hubiera gustado que hubiéramos podido conversar. No para que no te fueras, sino para no sufrirlo tanto. Porque tú lo sufriste y yo lo sufrí. Habíamos trabajado tanto tiempo juntos. Y en ocasiones seguimos dolidos con gente que ya ni siquiera vemos. No somos mejores amigos, no nos vemos todas las semanas, pero sin problema me lo puedo encontrar donde sea y lo voy a dar un abrazo. Porque sanar no es olvidar, sanar es la capacidad de ver, tocar y no sentir dolor. Y a veces te dicen cualquier cosita y te enciendes. Tu mujer nomás te dice algo y ¿qué pasa? Estás herido. ¿Cómo es una herida? El rozón más mínimo te hace reaccionar. Y esa es la característica de una persona herida, que apenas tocan sus inseguridades y respinga. Pero hablemos de 4 pasos para enfrentar el dolor. Si estamos hundidos en el dolor, si hay heridas que no hemos superado, ¿cómo hacemos para salir? Porque Dios no nos hizo para ceder, Dios nos hizo para vencer. ¿Y cómo vencemos el dolor? Y me encanta David, verso 6.
David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas. Vamos a vengarnos. Y comenzaron a hablar de cómo acerca de apedrearlo. Vamos a vengarnos, vamos a matar a este infeliz por estarlo sacando, por estarlo siguiendo, por estarlo ayudando, por estar cuidando su vida. Mira, perdimos todo lo que, buscando cómo saciar su dolor. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Paso número 1, fortalécete en Dios. Pero David encontró fuerzas. El dolor es gacho. ¿Te ha tocado cuando andas con dolor de estómago, que te sientes mal, débil? ¿Qué haces? ¿Vas al doctor? Pues el doctor de tu alma, donde están las heridas, es Cristo Jesús. Y nosotros venimos y encontramos las fuerzas para decirle: Dios, esto me hirió. Las palabras de mi esposo, de mi esposa me hirieron. Las acciones me hirieron. La traición, el abandono, la crítica me hirió, Señor. Pero no dejes que eso endurezca mi corazón. Fortaléceme. Si Dios está diciendo que nos fortalezcamos en Él, es porque Él sabe que habrá momentos en los que necesitaremos acudir a Él para ser fortalecidos. Y sí, vencer el dolor es un proceso doloroso, pero trae un placer permanente, no un placer efímero. Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Nos fortalecemos con la oración. Salmos 138:3. En cuanto oro, mira esto, David: en cuanto oro, en cuanto abro mi boca, en cuanto cierro mis ojos, dice: tú me respondes, me alientas al darme fuerzas. Dios te empieza a decir: vamos, perdónalo como yo te perdoné a ti. Vamos, la herida, el problema que estás atravesando no es más grande que el amor que yo te he dado. Yo he cubierto en ti multitud de errores, multitud de pecados. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Y Dios empieza a hablar contigo y de alguna manera empieza a ayudarte a cómo lidiar, cómo enfrentar, cómo vencer el dolor que estás sintiendo. Y el problema de una herida no tratada es que esa herida empieza a infectar otras partes, otros órganos. Eso es lo que sucede con la gangrena, ¿no? Es que tienes una herida y no la atiendes, y luego después lo que era un problema en el dedo se convierte en un problema en la pierna. Pero cuando tú vienes a Dios, Él empieza a sanarte, Él empieza a hablar contigo y Él empieza a fortalecerte. ¿Cómo más nos fortalecemos? En la palabra. Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. En otras palabras, Dios es el antídoto, no el remedio. Dios es el antídoto de tu dolor. Él es el que cura tu dolor. ¿Cómo más me fortalezco? En la adoración. Salmo 71:23. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque tú me redimiste. Y por eso es tan importante los tiempos de alabanza y de adoración, porque es un momento en el que, aunque yo estoy alzando mis manos a Dios, es un momento en el que quedo vulnerable, no solo para que Él reciba mi alabanza, sino para que su espíritu empiece a reconfortar mi alma también, sanar mi espíritu también. El segundo paso es: busca la dirección de Dios. Entonces David le dijo a Abiatar, verso 7: tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda saqueadora? ¿Los voy a atrapar? ¿Te fijas? Los valientes de David ya se querían ir y vengarse contra David, pero ve cómo David lidió con el dolor. David no buscó saciar su dolor, él buscó sanar su dolor. Esa es la diferencia. Entonces fue a Dios, y lo primero que dice es que encontró fuerzas. Y cuando estaba ahí le dijo: Abiatar, tráeme el efod. Como que Dios le iba mostrando qué hacer.
trajo el efod y le preguntó a Dios: ¿debo de seguir a esta gente? ¿Realmente ahí está la sanidad para mí? Busca la dirección de Dios. Que no todos los problemas se arreglan iguales, no todas las heridas se arreglan iguales, no todas las situaciones se enfrentan de la misma manera. Busca a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Muéstrame cómo tengo que sanar esta herida. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando tú y yo cedamos el dolor, caminamos incorrectamente, caminamos con temor, cuidándonos de que, dice que en un proverbio, en Proverbios 28 creo 1, dice que el malvado huye sin que nadie lo persiga. Así es el herido, se cuida de todo mundo, piensa que todo mundo le quiere hacer daño. En una ocasión con un amigo que estaba teniendo conflicto constantemente en el trabajo, hasta que yo me cansé, le dije: hey, puedes venir, quiero hablar en la oficina. La neta, yo amo mi trabajo, disfruto mi trabajo, pero en ocasiones mi único pero es que me tengo que enfrentar contigo, que tú y yo tenemos un constante choque. Y nos empezamos a sincerar y a hablar, y yo me pude dar cuenta que a él le había ido muy mal en la vida. Me pude dar cuenta que no había tenido un padre que lo protegiera. Me pude dar cuenta que por lo tanto, por la ausencia de su padre, él se había tenido que rascar con sus propias uñas toda la vida, cosa que yo no tuve que hacer gracias a que tuve un padre presente. Y me pude dar cuenta que él ya había tenido algunos trabajos donde le metían el pie, le ponían una zancadilla, y otros crecían a base de pisotearlo a él. Y le dije: y solo quiero decirte algo, que en mí tienes un amigo y que de mí no te tienes que cubrir la espalda. Y si algún día tienes una necesidad, yo te voy a ayudar. Y ni creas que yo le voy a hablar al jefe para decirle que yo fui el que te arregló el problema. Puedes confiar en mí. Y después de ese día, mi relación con esa persona hasta el día de hoy ha sido totalmente diferente. Y yo disfruto de las mejores virtudes de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque la senda se enderezó. Y muchas veces nosotros, ¿de qué nos sirve encontrar la fuerza si no tenemos la dirección? Por eso es importante buscar la dirección de Dios. ¿De qué le servía a David la fuerza si no tenía la dirección de Dios? Y David sabía. Él sabía: yo puedo convencer a la gente de que no me apedreen a mí y de que podemos recuperar, pero ¿dónde la vamos a recuperar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y cómo sé si vamos a ganar? Entonces buscó la dirección de Dios. ¿Sabes? Ahí vamos a parar, aunque me veo muy tentado a terminar, y vamos a continuar en nuestra familia, en casa, con los otros 2 puntos. Pero quiero pedirte que te pongas de pie. Ya terminé. Vamos, ¿qué es ese dolor que ha estado ahí? Creo que somos muy buenos ocultando el dolor, ¿verdad? Fíjate que esto no planeaba contarlo, pero te lo voy a contar. Hubo una situación familiar donde un tiempo mi papá estuvo ausente. Una temporada muy crucial para mí, mi adolescencia, 16, 18 años. Finalmente Dios hizo una obra de restauración increíble, personalmente de las mejores que he visto. Y mi familia se reunió nuevamente. Dios empezó un proceso. Y yo siempre había dicho que de toda la familia yo era el que menos rencor tenía, el que menos dolor tenía. Yo me pintaba de santo y yo decía: es que yo ya te perdoné, papá. Es que aquí a mí no me heriste. Yo estoy bien. Una careta de yo soy fuerte, yo aguanto. Y me acuerdo que después en Tucson, que estábamos viviendo en ese tiempo, me fui a un encuentro. Y de alguna forma Dios me terminó mostrando que sí había un dolor, que sí había un resentimiento. No porque Él se había ido, sino por todo lo que yo había tenido que hacer en su ausencia. Y como yo, Emanuel, tú te sentiste desprotegido. Y me acuerdo que Dios era en una montaña y Dios me hizo leña allá en un árbol. Y Dios empezó a hablar y Dios me empezó a mostrar. Y me acuerdo cuando llego a
a mi casa, lo primero que hago es decirle: papá, ¿me puedes dar unos minutos? Entramos en su cuarto. Me acuerdo que se sienta en la cama y yo me arrodillé ahí y le empecé a decir: perdóname porque siempre te he dicho que no hay problema, siempre te he dicho que no me dolió, y no me dolió que te fueras, pero me dolió esto, y empecé a soltar mi corazón, todo lo que traía, todo lo que había pensado tanto tiempo inconscientemente. Yo había sido muy bueno para no darle vuelo en mi cabeza, pero inconscientemente ahí estaba esa sensación. Yo había sido muy bueno para sedar y decir: no, gracias a eso yo hice esto, aprendí a hacer esto, aprendí a hacer aquí, gracias a eso aprendí a trabajar, gracias a eso salí de mi colonia, me fui a otro país, gracias a eso. Pero no me daba cuenta que lo único que estaba haciendo yo era tratar de ocultar mi dolor y experimentar placer. Y me acuerdo que empecé a decirle: perdóname por esto, perdóname por aquí. Y fue un momento tan bello que trajo tanta sanidad a nuestra relación. Y nuestra relación de ahí empezó a construirse de una manera diferente, al grado que mi papá y yo los últimos años terminamos trabajando juntos. Mi papá se volvió el amigo que me escuchaba, que celebraba mis victorias, que celebraba mis logros. Y tuvimos tan bellos años al final. Y yo me estaba perdiendo de esa oportunidad por negar mi dolor, por anestesiar mi dolor. Vamos, cierra ahí tus ojos. Y hay personas aquí que tienen dolores, tienen heridas muy antiguas. Hay un dicho que dice que el tiempo lo cura todo. El tiempo no lo cura todo, el tiempo lo empeora todo. Cuando no hablas, cuando no sanas. Y quizás tú ya perdiste esa oportunidad porque ya no está aquí esa persona, ya se fue. Y la herida se fue con él a la tumba también. Pero tienes la oportunidad de encontrar tu sanidad y tus fuerzas en Dios y decirle: Dios, aquí está esta herida, aquí está esa herida. La realidad es que he ido de hombre en hombre en mi vida porque fui abusada cuando era pequeña. Y ahora yo he tratado de herir hombres por la herida que me hizo aquel hombre. Quizás es Dios. Aquí está esta herida que se llama papá, que estuvo presente, pero la realidad es como si estuviera ausente. Es como si daba igual estuviera o no. Aquí está la traición de ese amigo. Aquí está el divorcio que me hirió y que no me he logrado recuperar. Señor, aquí están mis heridas. Dios dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo les daré descanso. Dios quiere darte el descanso que tu alma necesita. Dios quiere darte la sanidad que tu alma necesita, porque si no, tú vas a seguir caminando en una condición rota, en una condición deteriorada, y vas a seguir lastimando a las personas que más te aman y más se preocupan por ti. Y por eso es importante que tú puedas sanar tu corazón, para que dejes de estar cediendo ante el dolor y puedas vencer al dolor y puedas experimentar el placer de haber sido sanado. No disfrutas la vida, no porque la vida no sea buena, sino porque la vida te duele, mi amigo. Y experimentas tantito placer, pero luego te duele. Como cuando traes lastimado una costilla, te ríes, pero luego, ay, ¿no? Ay. Porque ahí está el dolor, ahí está la herida sin ser tratada, sin ser superada. Quizás has estado pidiéndole a Dios: Señor, yo quiero un hombre para mi vida, yo quiero una mujer para mi vida. ¿Y qué tal si Dios primero quiere que sanes tu vida? Vamos, entrégale a Dios ahí. Toma un momento, toma un tiempo y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón, te lo entrego. Muéstrame, abre mis ojos. Sé que en ocasiones no sabemos por qué actuamos como actuamos, porque no nos damos cuenta que ahí está una herida. Ahí hubo una herida en nuestra infancia y no le dimos importancia. Creemos que no fue gran cosa, pero la verdad es que enchuecó nuestra senda, desvió nuestra senda, desalineó nuestra senda.
por esa herida, por esa experiencia, por ese rechazo, por esa palabra. Dile: Señor, sana mi alma, muéstrame, abre mis ojos, permíteme ver, enséñame aún las heridas que me son ocultas. Señor, esas palabras que marcaron mi vida, muéstrame para yo poder soltar, para yo poder enfrentar este dolor y superar este dolor. No quiero seguir caminando herido e hiriendo a las personas que están a mi alrededor, lastimando a las personas que se suponía que debería de estar amando. Vamos, y entrégale a Dios ese dolor, entrégale a Dios esa herida, entrégale a Dios esa herida mientras adoramos. Oh, Señor, gracias. Vamos, dile: mi Dios. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Vamos, dile: mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Vamos, Espíritu Santo, te pido que tú traigas sanidad en ese momento, que tú reconfortes el alma, el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Vamos una vez más. Mi Dios es más grande. Espíritu de Dios, fluye trayendo sanidad a cada persona, a cada corazón. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más fuerte, más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo Vamos, haz esta oración conmigo ahí en tu lugar. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti a entregarte mi vida por completo. En esta vida, Señor, he sido herido, lastimado, pero hoy renuncio a este dolor y lo enfrento. Sé que puede doler, pero creo que mi sanidad está al otro lado de este dolor, y que el placer de la sanidad para mi alma será mayor que el camino hacia la restauración. Gracias, Jesús. Si tú vienes por primera vez, quiero darte la oportunidad de que puedas recibir a Jesús en tu corazón. Ese es el inicio de nuestra sanidad. Esa es la especialidad de Dios, de Jesús: ayudar, sanar. Si quieres esta oración conmigo, no pierdas esta oportunidad. Aunque parecen simples palabras, son palabras poderosas que cambian y transforman nuestra vida. Acompáñenme todos, familia. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón para recibirte como mi Rey y Salvador. Creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario, que me perdonó, que me sanó y que me restauró. En el nombre de Jesús, amén.